Buenas noches, de nueva cuenta en el programa Voces Masónicas, a través de Covadonga Medios, Pulso Sur Noticias. Hoy tenemos la presencia del ilustre y poderoso hermano Efraín Jiménez Polanco, grado 33, y el ilustre hermano Gonzalo Rivero Cruz, que nos acompaña esta noche. Como bien hemos iniciado los temas sobre la masonería en Quintana Roo. ¿Cómo se dio la masonería en Quintana Roo? En esta ocasión vamos a pedirle la intervención a nuestro ilustre hermano Gonzalo Rivero Cruz para que nos explique un poco sobre un tema muy importante que se dio en la época de Benito Juárez. En la época de Benito Juárez tuvimos a dos grandes generales en la Revolución Francesa, uno en el sur y otro en el norte, siendo Porfirio Díaz y Mariano Escobedo. Así es, el general Mariano Escobedo fue un ilustre masón. Entonces ellos dos logran hacer que el ejército francés sea repelido en México. Y lógicamente Benito Juárez reinstale la República en México. ¿Cuál es la importancia de Benito Juárez para Quintana Roo? Primero que nada, el general Porfirio Díaz llega a ser presidente de la República. Y como un hombre estratega, piensa crear el territorio de Quintana Roo. Entonces, Porfirio Díaz ya tenía esta idea de crear un territorio en la parte sur, pegado a Belice. ¿Por qué? Porque supuestamente en Belice estaba lleno de ingleses y sobre todo era un paso de armas para mantener la guerra de castas que se estaba librando en la península de Yucatán. Entonces, este movimiento social era mantenido por las armas que los ingleses pasaban a través de Belice. Entonces era Belice un territorio sin nombre y llegaban a Yucatán. Y esto mantenía a los rebeldes peleando por la guerra de castas. Ahora, los rebeldes en realidad eran auspiciados por la gente poderosa, la gente que tenía los recursos económicos para poder financiar esta guerra. Esos poderosos, en realidad, pensaban en la República de Yucatán. Ya habían intentado independizarse mucho antes de la ley de reforma y hacer la República de Yucatán. No desistían de ese pensamiento. Y los masones eran los que estaban supuestamente frenando esta guerra social. De tal forma que en 1901 termina la guerra de castas, Porfirio es el presidente y son dos personas las que consuman y firman la rendición de esta guerra. Fue el general Bravo en Carrillo Puerto, antes Chan Santa Cruz, y el vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio en Bacalar. Y de ahí viene la importancia del castillo de Bacalar. Se ha dicho que el castillo de Bacalar es un castillo contra piratas. No es cierto. Bacalar fue un castillo para repeler a los indígenas de la zona. Ángel Ortiz Monasterio, vicealmirante, a través de 4 gabarras, llega por el río y en realidad nunca hubo batalla, porque los rebeldes huyeron al monte. Lo mismo pasó en Chan Santa Cruz. Los rebeldes, al verse vencidos, huyen al monte. Y no hubo nunca ninguna batalla. Qué interesante información, ¿no? Después de tener un castillo para eso, para esas épocas, para defender el territorio, sí, pues nos damos cuenta que realmente no hubo tales batallas como se han mencionado. Así es, no hubo. Hubo rebeliones de indios mayas y los españoles se refugiaban en el castillo y era un fuerte de defensa, pero contra cuestiones terrestres, no marinas. Monasterio fue lo que vio y aprovechó ese momento y dijo, a través del mar fue donde entró a Bacalar. Entonces, esto sucede en 1901 y en 1902 el teniente de navío Otón Pompeyo Núñez de Cáceres, Porfirio Díaz a través de la Secretaría Marina lo manda a poner un retén naval
en la desembocadura del río Hondo. ¿Por qué? Ahora ya no es tanto las armas, sino el robo de maderas preciosas y el palo de tinte, que era lo que importaba. Entonces Otompe Blanco llega y supuestamente pone retén naval, y el primer delegado federal, porque todavía no estaba el territorio, hasta 1902 que se decreta, fue José María de la Vega, no fue Otompe Blanco. Otompe Blanco nunca fue gobernador del territorio de Quintana Roo. Qué interesante información, ¿no? Eso nos va aclarando un poco más la historia de nuestro estado, la historia de Payo Obispo, de la capital. Podemos tener algo de referencia para aportar a las futuras generaciones. Y José María de la Vega era otro maestro masón. Venían de Veracruz. Entonces, ellos a través del centro, Porfirio Díaz, con Bravo, con Sánchez Rivera, con Carlos Plan, Carlos Avidal, arman todo lo que va a ser el territorio de Quintana Roo. Y cuando se decreta la capital, la nombran Payo Obispo. Así es como se crea Quintana Roo, que después, muchos años después, en una ocasión pertenecimos a Yucatán y otra a Yucatán y Campeche, nos dividieron. La famosa península de Yucatán. Bueno, vamos a cederle la palabra a nuestro ilustre y poderoso hermano Efraín Jiménez Polanco para darle continuidad a lo que hablábamos sobre la historia de la masonería en Quintana Roo. Yo quisiera hacer unas precisiones de lo antes comentado por el querido hermano que me antecede la palabra. En 1847 inicia lo que han denominado la Guerra de Castas. Otros autores le dicen Arde la Península. Los indígenas, la raza de oro, se levanta contra los españoles, contra la opresión de los españoles. Ya estaban cansados de tantos años de dominio que los tenían esclavizados con la famosa tienda de raya. Este levantamiento se da hoy en un territorio de Quintana Roo, en Tepic, por Cecilio Chi y otros más que se levantan, los apresan y empieza realmente la guerra de castas, la guerra de los indígenas contra los europeos, y empiezan a hacer una guerra de guerrillas. Pero antes de esto ya había en la zona sur del territorio mexicano, estaban apostados los ingleses. Los ingleses saqueaban esta zona. El río Hondo no es un río, es una falla telúrica. Entonces los ingleses le pagaban a los indígenas y saqueaban, y muchos habían aquí trabajando en esta zona que vendían copra, que vendían chicle, que vendían las maderas preciosas, y no se acababa porque ellos alimentaban esto. Los ingleses no dejaban que los españoles o el ejército pasara el río. Le decían los ingleses, espérense un momentito, de ahí para allá hagan ustedes lo que quieres. Esto gestiona que el gobierno mexicano, con el afán de acabar esta guerra, hace un tratado con los ingleses, no así de la noche a la mañana, sino que hace un tratado en Estados Unidos, y este tratado se denomina el Tratado de Spencer, que ya está notificado y se asientan las bases de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Se dice que va a venir el barco armado, que va a venir un militar a cargo de él para tratar de detener este flujo de ida y venida, porque muchos campesinos ya se habían ido a la zona inglesa para protegerse, que ellos mismos trabajaban acá y regresaban. Se cuenta una historia que Adams, el de los chicles, venía a ver los campos quintanarroenses, estaba otros grandes madereros, que posteriormente, después de la federalización de la zona, cuando viene Otón Pompeyo Blanco y levanta la bandera en 1898, federaliza la zona, dice aquí comienza México o aquí termina México, y empiezan las labores. Pero antes de esto, Otón Pompeyo Blanco va a la zona inglesa a invitar a la gente mexicana para repatriarla y que vengan a trabajar
en esta tierra que se iba a hacer. Este movimiento que se habla de que los masones siempre han apoyado la libertad y la igualdad. En Yucatán había un movimiento muy famoso que se llamaban los sanjuanistas. Los sanjuanistas eran gente de la clase de filosofía en Mérida, en el cual estaba nada menos ni nada más que no le hemos dado su lugar a don Andrés Quintana Roo. Don Andrés Quintana Roo formaba parte de esa escuela de filosofía con un sacerdote, no me viene ahorita a la memoria, y ellos leían las cartas españolas y buscaban la independencia primero de la península, y que ya se comentó aquí, a través de leer esto no estaban conformes con los impuestos que pagaban hacia la corona y todo lo que regía a esta zona, que era muy grande porque era conocida como la península. Primero se independiza Campeche, Campeche agarra su camino y posteriormente Quintana Roo a través de Porfirio Díaz. Pero el movimiento real, desde sus bases, fueron apoyados por masones. La masonería en Quintana Roo tiene muchísimos años. Yo la cuento desde 1910, que es la primera logia que levanta columnas aquí en Payo Obispo y que no dependía de nadie. Muchos dicen, no, es que dependía de Veracruz. Ya cuando había una comunicación, porque aquí no había cómo salir, la comunicación era directo hacia Consejo. El cruce de nosotros era a través de barquitos hacia Consejo para ir a Corozal y hacer todos los trámites de nacimiento, de boda, los hacíamos ahí. Ese contacto era mínimo porque no había la cuestión alimentaria. Y no solo crea el Estado, sino en ese momento muy poca gente sabe que el gobierno tiene que dar una autorización de importación para que se importen no artículos suntuarios, sino artículos de primera necesidad, carne, leches. Era lo que nosotros íbamos a buscar a Belice, ya que llamaban aldeas. Existía Corozal, existía Orinchuac, existía Belice. Los ingleses estaban apostados, como lo están todavía. Son un protectorado todavía inglés hasta el día de hoy. Ilustre hermano Gonzalo. Bueno, la historia que relato es familiar. Mi abuelo Gregorio Rivero González se inicia en la respetable logia Francisco Morales de Progreso, Yucatán. Era capitán de la Marina Mercante en 1916. Entonces él, con el barco La Marucha, venía a Payo Obispo. Inclusive él trae la primera banda de música de Quintana Roo por órdenes del general Rafael Melgar en 1934. Entonces, lógicamente, mi abuelo inicia a mi padre en 1950, celador de aduanas, de resguardo aduanal, y él llega aquí después del ciclón Janet en el 57, y lógicamente mi padre a mí. Todo esto, la información nos las pasan de voz en voz, generación en generación. Generación en generación. Por eso la importancia de este programa. ¿Por qué? Porque es cosa vivida por la familia. Mi familia. Tengo datos históricos, tengo fotos donde están mis familiares. Entonces, después de ahora sí que la pacificación de los rebeldes, porque había rebeldes en Payo Obispo. Cuando Tompe Blanco llega, hay rebeldes. No fue fácil para Tompe Blanco desembarcar. Hay rebeldes, son repelidos, y lógicamente Otompe Blanco desembarca, y después Porfirio Díaz decreta el territorio de Quintana Roo, que es cuando Xcalac lo conmemora. Xcalac acaba de festejar 118 años, pero es por el decreto, no es porque haya existido. Existió muchos años antes, pero el decreto lo avala porque Xcalac es el primer fundo legal en Quintana Roo para asegurar la propiedad de los que iban a habitar. Es interesante esto. A darle las garantías, ¿no? A quienes sí, estaban poblando en ese momento. Estaban poblando en ese momento.
y es Porfirio Díaz el que lo otorga. El general Bravo en barco va de aquí a Progreso, de Progreso a Veracruz y de Veracruz hasta la Ciudad de México y trae el decreto donde Xcalac es el primer fondo legal. Existe en el archivo histórico del Estado, está el decreto. Entonces, lógicamente los ixcalaqueños, yo me siento ixcalaqueño, lo conmemoramos el 118 aniversario. Hay una cosa muy importante en esto. Es verdaderamente importante la tradición oral que se da de boca en boca. Yo también soy descendiente de antiguos payovispenses. Él comenta que en 1955 llegan a Quintana Roo. Yo he narrado la historia de la masonería en Quintana Roo. No me he ido al detalle de los sucesos que han pasado porque sería un programa muy amplio. Mi abuelo en Payo Obispo llega desde 1902 aquí a Quintana Roo. Mi padre en 1955 era presidente de la Cámara de Comercio, organismo fundado por los masones. Yo he hablado del trabajo, del esfuerzo que ha hecho la masonería por Payo Obispo y por el estado de Quintana Roo. Decía, en 1910 se inicia la primera logia en Payo Obispo, que mi abuelo fue el primer venerable de esa logia. Y de ahí vienen otros masones en Quintana Roo, como lo decía, la familia Alonso, los Cárdenas, los Villanueva, los Madrid, los Gasca. Gasca, ¿sí? Sí, son gente que están en la fotografía, creo que la tienen aquí porque la dejé para que la sacaran. De ese esfuerzo primario, porque esto empieza desde 1906, porque antes de ser masón no es como lo que conocemos ahora. La masonería, oye hermano, nos vamos a ver en el punto geométrico ya conocido. Tenemos un lugar cómodo, tenemos un templo, antes no. Antes se transmitía al oído. Era otra vez la tradición oral para poderse proteger, porque la masonería era perseguida. Como si fuera la palabra semestral. Así es. Era por voces, por oídos. Sí, y se montaba en la casa de quien se designaba, acudían a los trabajos. Decía, primero algunos hablaban que pertenecíamos a Veracruz, muy poco tiempo, porque la comunicación era muy difícil. De aquí tenías que ir a Progreso, de Progreso tenías que ir a Veracruz para poder salir de aquí. Mucha gente habla que ha sido considerado como una cárcel, como un lugar de destierro de la gente aquí. Pero las bases de la masonería, económica, educativa, solo el movimiento de integración quintanarroense que se da, ¿sí? Y que el doctor, ahorita me va a venir a la memoria el primer presidente que pelea sobre el territorio, ¿sí? De este movimiento, eran masones. Estaba mi abuelo, estaban los Villanueva, la Cámara de Comercio, las familias organizadoras están en la Cámara de Comercio. Yo he reclamado que no se ha tomado en cuenta toda esta labor. Nuestro trabajo ha sido discreto, pero ya es momento que salga y que la población conozca el esfuerzo, la sangre que ha dejado la masonería para sentar los cimientos. Las escuelas eran por ellos, la Cámara de Comercio, ¿cómo se llama? El comité de hoteleros también era masones. Y antes ser masón era realmente un hombre ilustre, reconocido por la población. Cuando viene Lázaro Cárdenas acá también, ilustre masón, ¿sí? Viene a oír las voces de la gente que vivía aquí. ¿Cuál era el reclamo? Hay un libro que hizo en la administración de Pedro Joaquín, donde está el álbum monográfico, que es uno de los datos antiguos sobre recortes de periódicos.
Este trabajo debe ser reconocido hoy en día y qué bueno que se dé a conocer a la población toda esta tradición oral de las familias. Y no queda solo ahí ese principio de la logia Luz y Progreso, sino hay otras antes de que se funde la logia Andrés Quintana Roo, número 1 de aquí de Quintana Roo, que es el 24 de junio de 1924. Antes de ellos hubieron la logia Iris de Luz, que fue rápida por todo lo que se vivía en esa época. Muy bien. ¿Algo más para comentar? Sí, yo quiero solamente aclarar. Mi abuelo en 1916 venía y trabajaba en una logia de nombre Payo Obispo. Él se lo dijo a mi padre. Y esa logia estaba donde está ahorita el CREA, la COJUTEC, la Comisión de Juventud y Deporte. Porque allí estaba la Armada de México, la Marina. La Marina, allí estaba. Efectivamente, cerca. Entonces, en la esquina de la calzada de Veracruz, y en donde está la COJUTEC, allí estaba la logia, Payo Obispo, en 1916. Y él es de las personas que en su barco, él no lo trae, pero viene acompañando a Lázaro Cárdenas en su campaña política para presidente de la República, y no llegó a Payo Obispo Lázaro Cárdenas. Llegó a Calderas, exactamente, y a Ixcalac y Cozumel, y en Calderas lo recibió Primitivo Alonso Fernández, el papá de el que conocemos, hermano masón, sí, Alonso. No, el papá es hermano masón. No, de la primera logia. De la primera logia. Entonces, el papá sería el abuelo de Primitivo, ¿no? Sí, porque no, es que lleva nombre. Bueno, ese es el que le da a Lázaro Cárdenas la solicitud para reinstalarnos como territorio, porque el sur estaba en Campeche y el norte estaba en Yucatán. Y por eso los campechanos, aprovechando eso, cuando llega Mario Villanueva, hacen Calakmul. Aprovechando, estamos hablando de 1935, 36. Los campechanos se sentían dueños de una parte del sur. Y ahí es donde entra otra discusión, el punto put, que al final de cuentas el ingeniero topógrafo era masón. Y el ingeniero topógrafo es que está el cimiento y está muy claro el punto put. Los campechanos no lo reconocen y por eso hicieron Calakmul. Mira, yo nada más me gustaría completar algo. En este periodo nosotros estamos emparentados con los Alonso, quizás ni ellos lo sepan. El señor Primitivo Alonso fue esposo de mi tía Amalia. Mi tía Amalia se casó con él, era yerno de mi abuelo. Se casa con él y tienen 2 niños gemelos que posteriormente fallecen. Y se separa mi tía Amalia de don Primitivo Alonso y mi tía Amalia se casa con don Raimundo Enríquez, que fue gobernador de Chiapas. Y otro dato que se ha perdido en la historia y que ahorita lo toca el hermano, la diferencia en cuanto al territorio que tenemos con los campechanos no empieza ahora ni empieza en la época de Mario Villanueva. Raimundo Enríquez es el primero que plantea que estaban metidos en nuestro territorio y empieza un movimiento ahí que no culmina en nada hasta ahora que pasa con el gobernador Mario Villanueva, es cuando sale a la luz la diferencia que hay en cuanto al territorio y que están metidos ahí los campechanos. Cuando nosotros pertenecimos a Campeche en un largo periodo o en un periodo corto, sí. Cuando termina ese momento y se llevan hasta las bancas de los parques, se llevan el primer reloj, saquean la población para llevar, discúlpenme los hermanos campechanos, pero es parte de la historia. Bueno, interesante estos datos históricos. Creo que pues el programa del día de hoy va a concluir. Agradecemos a todos su participación a este programa con el cierre y nos vemos la próxima semana aquí en Pulso Sur Medios Covadonga en Voces Masónicas.